Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal. En esta ocasión lo que haremos es una actualización muy rápida de Bitcoin y posteriormente veremos las mejores altcoins para comprar en este mes de mayo. Y para comenzar con el vídeo, algo que me imagino que muchos estaréis ahí guardando con ganas de decirme: Vlad, ¿qué ha pasado con esos $54.000 en Bitcoin que no los hemos tocado? Bien, Bitcoin se encuentra en estos momentos en $63.500 y algo que ocurrió muy importante en el día de ayer, que fue viernes 3 de mayo de este mismo año, por supuesto, por si alguien se piensa que ya vivimos en 2020 y no sé cuántos, justo teníamos el calendario económico. Y para los que hayáis revisado un poco el mercado tradicional, estuvimos comentando y sobre todo viendo las noticias del miércoles de Jerome Powell, el presidente, nuestro amigo de la Fed, que en este caso lo que se pretende para los próximos meses es reducir la inflación en Estados Unidos. Y para ello lo que vamos a hacer es ¿qué? Pues bajar los tipos de interés, ya que durante este último año se han estado subiendo de forma progresiva para combatir esa inflación. Bien, pues en el discurso del miércoles de Jerome Powell comentó que quería ver una disminución del empleo en Estados Unidos y sobre todo del Producto Interior Bruto y, en resumidas cuentas, de la economía estadounidense, para poder bajar los tipos de interés durante ya los próximos meses. Y un dato muy importante que mide sobre todo el sector empresarial en Estados Unidos son las nóminas no agrícolas, que no voy a entrar en mucho detalle con este tipo de noticias, pero durante los últimos meses ha sido un resultado siempre por encima de lo esperado, con lo cual es una noticia muy buena para el mercado, pero no es lo que quiere la Fed para bajar los tipos de interés. Y justo, como bien veréis, en el día de ayer tuvimos esas nóminas no agrícolas que salieron por debajo de lo estimado. Esto, para los que no lo entendáis, es una noticia muy positiva para el mercado, ya que es muy posible que hayamos tocado techo y durante los próximos meses la Fed comience a reducir esas subidas de tipos de interés. Y lo que hicieron ayer los índices como el S&P 500 o el Nasdaq o incluso el Dow Jones, que son los tres índices más importantes de Estados Unidos, pues fueron pegar una subida muy importante, que en este caso, como bien veis en el Nasdaq al menos, nos dio mucha subida, sobre todo muy buen movimiento para todas aquellas personas que fueron en long. Bien, pues en criptos ha sucedido algo muy parecido. Bitcoin ha tenido una subida muy grande. No quiero entrar, ya os digo, en este vídeo muy en detalle con el análisis técnico de Bitcoin, porque sobre todo lo quiero ver en otro vídeo y dar un poco mi opinión personal al respecto, pero aún no hemos tocado la zona que para mí en este caso es de mayor interés, que es el nivel de los $54.000 aproximadamente, que es en este caso después de rellenar este imbalance que más o menos venimos viendo desde febrero de este mismo año. Y para los que digáis que en general este tipo de zonas no se tocan, o para el típico comentario en YouTube de que nunca volveremos a bajar por debajo de los $60.000, esto no es un yo creo que va a pasar esto, o esto no va a pasar nunca porque tú eres subnormal y no sé qué, porque veo de vez en cuando muchos comentarios en YouTube como empezando a discutir la gente entre ellos. Gente, por favor, todos creo que tenemos el mismo propósito dentro de este mundillo: comprar altcoins, ganar dinero y salirnos de esas altcoins y comernos una paellita al sol en la playa. Que alguien compre a un precio o a otro precio no importa, es completamente indiferente siempre y cuando vayas a largo plazo, pero al final siempre intentamos tener unas ideas, unas zonas de compra. Cada uno tiene su propia idea, su propia organización, su propia estrategia, y en este caso, por lo general, y a mí, los imbalances siempre se suele cumplir que se deben rellenar para que una tendencia continúe. Como bien veis, al menos en este caso con el Nasdaq, un imbalance que fue se tocó y el precio comenzó con su tendencia normal. Este imbalance se tocó y el precio siguió con su tendencia normal, o en esta misma ocasión. Y esto es para enseñaros que las imbalances por lo general se tocan y el precio tiende a reaccionar ante ellos. Pues algo muy parecido estoy esperando en Bitcoin. Tarde o temprano yo creo que llegaremos a la zona de los $54.000, pero hasta que lleguemos a esos niveles yo voy a intentar buscar siempre oportunidades en el mercado, altcoins que nos puedan llegar a dar muy buenos beneficios.
Y comenzaríamos con las mejores altcoins para comprar en este mes de mayo. Voy a intentar que la lista sea bastante pequeñita, más que nada para que no estemos hablando de 50.000 millones de monedas. Y me vais a preguntar, supongo que lo típico, ¿por qué vas a elegir estas monedas? En este caso, y pensando un poco más a corto plazo, voy a intentar siempre elegir las monedas que más pienso que puedan llegar a subir durante ciertos meses o temporalidades en concreto. Y algunas de las mejores altcoins en estos momentos es el proyecto de Near Protocol, que es una auténtica maravilla. De verdad os recomiendo a todas las personas esta moneda, me parece de lo mejor en el mercado en estos momentos. Y como bien veis, el par Near contra el par Bitcoin está en estos momentos en una zona clave. Estamos visitando en un gráfico semanal un nivel que ha actuado en varias ocasiones como zona de resistencia y zona de soporte. La última vez que intentamos atacar este nivel fue aproximadamente el 18-19 de marzo, zona donde finalmente rechazamos y caímos. Pero es que la tendencia que está teniendo el par Near contra Bitcoin es extremadamente alcista, y si finalmente consiguiésemos recuperar estos niveles, podría llegar fácilmente hasta estos niveles. Es decir, que el par Near contra Bitcoin tuviese una reacción de un 100%. Y esto, si lo llevamos justo a la gráfica de Near en estos momentos, en el corto plazo tenemos unas ideas y en el largo plazo tenemos otra. Si fuésemos a pensar en el largo plazo, nos encantaría recomprar la moneda de Near siempre y cuando nos situemos cerca de los máximos de diciembre del año 2023. Si tuviésemos una corrección más o menos sobre estos niveles, aproximadamente de un 30%, podríamos recomprar ya pensando en el largo plazo, niveles que ya hemos comentado en varias ocasiones, y la última vez que se tocó fue el 13 de abril. De hecho, por eso os comento que es una moneda muy alcista, porque es una altcoin que no ha vuelto a tocar ese nivel del 13 de abril, a diferencia de muchas otras monedas que ya lo ha hecho. Bien, si nos vamos a temporalidades un poquitín más pequeñas, tuvimos un primer rebote y en estos momentos nos ha creado una vela con muchísima fuerza alcista. Si tuviésemos una pequeña reacción bajista a partir de estos niveles, más o menos de un 7, un 8%, llegando a rellenar este imbalance que se nos formó durante el día de ayer, que subimos con muchísima fuerza, tened en cuenta que este análisis está hecho en una temporalidad de H4, con lo cual más o menos podemos llegar a entender un poquito, más o menos para que os hagáis una idea con los tiempos. Podríamos incluso valorar una operación en ruptura por encima de los $7,5. Si es justo, más o menos os fijáis a partir de esta zona, y si consiguiésemos romper los 7,5, 7,6, coincidiendo también con una ruptura de línea de tendencia, podríamos tener muy buen desenlace con la gráfica de Near. Y yo personalmente, fijaos bien en esta moneda y sobre todo un poco el potencial que tiene más o menos a corto plazo, la podríamos ver fácilmente sobre los $10. Es decir, con este tipo de vídeo quiero que os quedáis más o menos con unos profits más a corto plazo. Es decir, yo no os quiero decir con este vídeo que Near se va a hacer un por 5 ni mucho menos, sino que para mí va a ser una de las mejores altcoins para recomprar durante este mes de mayo, y voy a prestarle muchísima atención porque la gráfica me encanta. En segundo lugar tenemos la altcoin de Render, que es una completa maravilla. Sabéis que soy muy pesado con esta moneda, pero en este caso me gustaría también daros, aparte de subir siempre muchísimo contenido sobre Render, me gustaría daros un poquitín más datos en concreto, niveles que estoy buscando, y más o menos para que tengáis también una pequeña idea. Render contra el par de Bitcoin tiene una pintaza espectacular. Si consiguiésemos recuperar el nivel más o menos de finales de diciembre del año 2021, recuperar esa zona e intentar atacar los máximos históricos en cuanto a dominancia, ¿vale? Esto es el par de Render contra Bitcoin, no es la gráfica de Render, por eso la veis con muchísimos ceros, estáis viendo 0,0000 no sé cuántos, eso no es exactamente. La gráfica de Render la tenéis justo aquí delante, que por cierto estoy utilizando desde hace bastantes semanas el exchange de Pionex, que la verdad es una completa maravilla. Podéis operar tanto en spot como en futuros, y además tenemos algo muy interesante, que son los grids de trading, ¿vale? Son bots automatizados con inteligencia artificial que la verdad tienen una pinta y son una completa maravilla. Haremos un pequeño tutorial antes de acabar este vídeo y vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo, ya sea tanto con Near o con Render. Algo súper interesante de la gráfica de Render, y me vais a decir, Vlad, acabas de dibujar una línea de tendencia que no tiene ningún tipo de sentido. No quiero en este gráfico enseñaros ninguna línea de tendencia, ya que la línea se tendría que dibujar más o menos así, porque estaríamos recogiendo los máximos y como bien veis ya rompimos esa tendencia bajista, pero os quiero enseñar otra cosa.
Realmente lo único que os quiero enseñar de la gráfica de render, y es por ello que os he mostrado un poquitín esta línea de tendencia, es algo muy interesante, que es lo siguiente. Como veis, tenemos varios máximos y mínimos trazados en la gráfica, y lo único que quiero que os deis cuenta es que si conseguimos en render romper esta tendencia bajista, romper este canal paralelo que tenemos en estos momentos, que viene más o menos formado de esta forma, bueno, voy a intentar dibujarlo un poco mejor para que lo veáis, y si sobre todo consigue consolidar por encima de su máximo anterior, que más o menos se sitúa sobre la zona de casi los $10, más o menos se sitúa sobre los 9,5, 9,6 dólares, actualmente estamos en 8,95, conseguiríamos intentar llegar de nuevo a esos máximos históricos, con lo que únicamente a partir desde 9,5 estaríamos hablando de una rentabilidad hasta all time high de casi un 50%. Yo realmente pienso que render durante las próximas semanas, también basándonos en la gráfica de dominancia, nos puede dar muchísimas sorpresas. Por supuesto que si fuésemos a largo plazo, si planteásemos compras ya en un mercado más bajista, a mí personalmente me gustaría recomprar render cerca de los 5 dólares. Para mí sería una zona ideal pensando en el largo plazo. Y nosotros hemos hecho alguna comprita más o menos sobre los 7,5 o incluso los 8 dólares. ¿Por qué exactamente en esos niveles? Porque si nos fuésemos a temporalidades mayores, como por ejemplo puede ser una gráfica semanal o incluso una gráfica mensual, estos niveles son los máximos históricos del año 2021, con lo cual si el precio se mantiene por encima de esos máximos históricos, seguimos dentro de una tendencia alcista, y es muy importante que nos agarremos a esa tendencia porque estas monedas suelen ser las que más suben. En tercer lugar tenemos también una altcoin que a mí durante los últimos meses, sobre todo en este último ciclo de mercado alcista, me ha dado profits muy buenos, y es la moneda de Injective. Y estamos viendo, por supuesto, en estos momentos también ese par contra la gráfica de Bitcoin, y como bien veis, más o menos desde máximos en diciembre del año 2023 hemos iniciado una tendencia bajista. ¿Qué ha hecho exactamente esa tendencia bajista? Pues rellenar todo el imbalance que venía formado desde comienzos del año 2023 a comienzos de diciembre. Hemos tocado una zona muy importante y en teoría ya hemos rellenado un imbalance, con lo cual durante estos próximos meses la gráfica de Injective debería reaccionar en la zona en la que nos encontramos actualmente, con lo cual yo pienso que nos puede dar muy buenas rentabilidades también. Si nos fijamos en la gráfica, es exactamente idéntica al gráfico de render. Tenemos ese máximo histórico, en este caso, sobre la zona de mayo de 2021. Desde entonces lo que hemos estado haciendo ha sido romper, y en estos momentos desde esos niveles hemos estado tocando, y sobre todo nos encontramos actualmente en esa misma zona, en ese mismo retesteo. Sí que es cierto que si nos fijamos en el imbalance que tiene esta moneda, lo tenemos también un poquitín más abajo, que en este caso más o menos iría desde estos niveles, ¿no? Que son más o menos los 18, 19, 20 dólares aproximadamente. Con lo cual, si yo fuese a recomprar Injective en el corto plazo, a mí personalmente me gustaría una compra sobre los 20 dólares. Eso ya pensando un poco más, ya teniendo en cuenta que Bitcoin pueda tener una caída durante estos próximos días hasta los 60.000, 61.000 de nuevo, más o menos. Pero si tomamos en consideración el cierre de las velas, lo ideal y a partir de ahora es que comencemos de nuevo una tendencia alcista en Injective, ya yéndonos por supuesto a una gráfica de 4 horas o incluso una gráfica diaria, rompamos esta tendencia que hemos ido formando desde más o menos finales del mes de marzo de este mismo año, por supuesto, y a partir de aquí nos gustaría una ruptura, un retesteo de esta zona que rompimos, que fue una zona de consolidación aproximadamente desde más o menos los 30 dólares, llegamos hasta los 50, como bien veis el precio estuvo consolidando en todo este rango y actualmente hemos perdido ese rango. Lo ideal sería recuperar el rango, tener una ruptura de esta línea de tendencia y atacar de nuevo ese máximo histórico sobre los 50 dólares. Vlad, que a mí me gustaría comprar más a largo plazo, pues al menos deberías esperar la zona de los 20 dólares y a mí me preocupa un poco porque como bien veréis en un gráfico un poco mayor, esto sobre todo lo podemos comprobar en un gráfico semanal, en un gráfico diario, tenemos también este imbalance que es bastante importante. ¿Por qué? Porque tuvimos un doble techo del 15 de abril al 17 de julio de 2023, el precio rompió y nunca volvió a retestear. Esa zona más o menos se encuentra en los 10 dólares, por lo que si realmente el mercado tiene una caída grande, yo creo que Injective podría caer a los 10 dólares.
Y por último, una moneda que realmente no hablo mucho de ella, es una altcoin que siempre me ha gustado, creo que ha estado muy infravalorada durante muchísimo tiempo, pero también es cierto que recibió muchísimo FUD. Es la moneda de ICP, que como bien veis en estos momentos, si nos fijamos justo en dominancia contra Bitcoin, también está muy cerquita de rellenar un imbalance. A mí personalmente me gustaría que cayese a los niveles de comienzos de diciembre, que es cuando finalmente rellena el imbalance por completo, pero aún así podríamos esperar un retroceso también del 50% dentro de todo este imbalance, lo cual rompería una zona clave y finalmente debería darnos una ruptura clara y llegar también a esos máximos. Si nos fijásemos un poco en los precios, como bien veréis, tenemos ahora mismo a ICP sobre los $13. A mí personalmente me gustaría recomprar un poco más barato, al menos por debajo, aunque sea de los $10, creo que podría ser una zona bastante interesante, y a partir de ahí también deberíamos intentar atacar los máximos de la zona de los $15-20 más o menos. Y ya si nos fuésemos un poquitín a una gráfica mayor, me gustaría, como bien veis en este caso, más o menos pues comprándolo sobre 9,5, 10 aproximadamente, que puede ser un nivel súper interesante, venderlo cerca de estos niveles que teníamos en junio de 2021, esos mínimos que finalmente fueron rotos. Me gustaría que se retestearan, con lo cual intentaría aguantar la posición más o menos hasta los entre 20 y los $30. Y algo muy interesante dentro del exchange de Pionex, que además, bueno, pues es como cualquier exchange, podéis operar tanto en futuros como en spot. Aquí tenéis todas las configuraciones disponibles del exchange, tenéis también aplicación dentro de Google Play, de la Apple Store, para los que tengáis iPhone, sin más, como cualquier exchange normal, sin ningún tipo de problema, nada raro. Tenéis justo también integración con TradingView, que a mí eso me parece una completa maravilla, porque estáis viendo el gráfico en tiempo real, además es un gráfico real, no es un gráfico manipulado ni nada por el estilo. Para mí eso chapo. Tenemos lo del tema de los bots de trading, grid trading en este caso, que es un concepto muy interesante. Podemos en este caso tanto copiar estrategias, como bien veis vamos a elegir la moneda de Near Protocol y entendemos que está dentro de un rango como os he explicado anteriormente, y vamos a aplicar una estrategia muy interesante. Bien, en este caso podríamos copiar estas de aquí, que tienen una tendencia alcista moderada, equilibrada o agresiva. Esto va en función del apalancamiento y sobre todo de los rangos que se utiliza para operar. Para este tipo de bots, una inversión mínima sería necesaria de unos 400 y pico dólares, para esto de unos 100 y para esto unos $50. Pero nosotros lo que vamos a hacer es crear nuestro propio bot, porque lo que yo quiero es aplicarle otro tipo de configuración, comenzando con el rango sobre los $6,3 aproximadamente y finalizándolo más o menos en 7,61 como un primer nivel y en 9 como un segundo nivel importante, con lo cual le daríamos a configuración manual. Aquí elegiríamos la cantidad de rejillas donde queremos más o menos que opere. Tened en cuenta que esto es la cantidad de operaciones que va a estar realizando. Como rango de precios vamos a colocar nivel inferior $6,3 y rango superior los $9, con lo cual el bot va a estar comprando por toda esta parte baja y va a estar vendiendo hasta los $9. Nuestra inversión sería de unos $100 aproximadamente. El apalancamiento lo vamos a subir un poquito, en este caso está en 1x3, como bien veis la inversión mínima debería ser de $164, podríamos subirla aproximadamente a 1x7, a 1x8, más o menos, le daríamos a aceptar. Como bien veis en este caso debería cambiar lo que es el mínimo de dinero, en este caso sería de $82, le damos a un 100%, pues nosotros queremos entrar con un poquitín más, ¿vale? Como bien veis aquí tenemos el dinero disponible, la inversión real teniendo en cuenta el apalancamiento, y aquí tendríamos el precio de liquidación estimado, que serían los $5,2 aproximadamente. Además también podemos añadir take profit y también podemos añadir un stop loss. Y pondríamos nuestro stop loss aproximadamente en $5,8 porque no queremos que el precio baje por debajo de esa zona. Realmente si baja ya por debajo estaríamos hablando de que ya no me interesaría ese trade o ese bot en estos momentos, porque lo que yo no quiero que haga es un martingala. Tendríamos una pérdida de un 16% aproximadamente. Le daríamos a establecer, como bien veis se ha añadido justo ahí en 5,8 y le damos ya a crear y aceptar, y nuestro bot ya estaría en estos momentos creado y ya podríamos ver las cosas que va realizando. Como bien veis aquí ya estaríamos viendo un poco el gráfico
en pantalla, donde estarían todas las órdenes que nosotros estaríamos realizando. Es decir, el bot lo que va a estar haciendo es comprar todo este imbalance y va a estar vendiendo cuando ya toquemos a partir de los 6,9 hasta los 9 dólares. Además, también podríamos estar añadiendo un stop loss, además que ya lo hemos añadido para minimizar nuestras pérdidas, porque yo calculo que si ya caemos por debajo de esta zona, la moneda se podría volver bajista, y también podríamos establecer un take profit para venderlo absolutamente todo. Así que, chicos, esto lo vamos a dejar corriendo y haremos una actualización durante los próximos días, por supuesto. Aquí tenéis, bueno, un poco las ganancias, las pérdidas que tenemos en estos momentos, pero ahora mismo, pues por supuesto que son ínfimas, porque el bot apenas se ha realizado aún la primera compra. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Tenéis en la descripción un link con mi referido de Pionex, donde tenéis descuentos en comisiones. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, dadle un buen like y nos vemos a la próxima.